la Casa de la Cultura acogió la presentación en la localidad de la Asociación Española de Síndrome de Rett, un colectivo que pretende luchar por las afectadas por esta enfermedad rara y cuya presentación en nuestro municipio contó con la participación del neurólogo Jorge Romero Godoy y la vicepresidenta de la asociación, Teresa Carrallo. Buenas tardes a todos y bienvenidos. Para nosotros como ayuntamiento, pues la verdad que es un placer de que hoy una asociación desconocida haya escogido a Laurín el Grande para presentarse. Desconocida porque el síndrome de Rett es una de las catalogadas enfermedades raras que afecta mayoritariamente a niñas, y sabemos que en Laurín hay varias personas que están afectadas de este síndrome, pero claro está, son un grupo bastante minoritario, tanto aquí en la localidad como en la provincia de Málaga. Pero tenemos que dar las gracias a Belén Díaz, que en su día se puso en contacto con nuestro ayuntamiento, queriendo dar a conocer no solamente la Asociación Española de Síndrome de Rett aquí en Laurín el Grande, sino a la vez con esta charla, pues poder dar a conocer cuáles son los síntomas del síndrome de Rett, cómo detectarlo, y sobre todo porque sabemos que en nuestras conferencias las sigue muchísima gente a través de YouTube y son documentos que se quedan ahí. Así que desde el ayuntamiento, desde el área de participación ciudadana, pues le damos las gracias y la bienvenida tanto a los ponentes como a todos vosotros. Las personas que nos van a acompañar esta tarde en la charla son Jorge Romero, que es neurólogo, Teresa Carrallo, que es farmacéutica y a la vez madre de una niña afectada por este síndrome, y Belén Díaz, que como he dicho anteriormente es la promotora de que se conozca esta asociación aquí en Laurín, y con su testimonio de madre pues también nos va a dar a conocer su experiencia. Os voy a hablar un poquito de lo que es la Asociación Española de Síndrome de Rett, que en abreviatura es AER, es una asociación sin ánimo de lucro, creada por padres y madres de niños y niñas afectados por dicho síndrome. Nace en 1992, primero como Asociación Valenciana de Síndrome de Rett y más tarde, en septiembre del 2010, pasa a ser Asociación Española de Síndrome de Rett. Es una asociación desde entonces de ámbito nacional, independiente y no profesional, con personalidad jurídica, siendo de autoayuda a la familia y de información de la afectación a la sociedad en general. Está además considerada de utilidad pública. Y sin más, pues vamos a darle paso a los ponentes que nos van a desvelar todo lo que hay detrás de estas siglas como asociación y sobre todo de este síndrome. Os dejo con Jorge. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Jorge Romero. Belén me encargó hace ya un tiempo darle esta charla para conocer el síndrome de Rett. Yo soy neurólogo, trabajo en el Hospital Clínico de Málaga y fundamentalmente yo me dedico a ver pacientes con epilepsia. Ese es el motivo de que traté a su hija y que la haya conocido. Vamos a hacer una breve introducción. Yo, pues habitualmente las charlas que preparo son con un contenido científico, a lo mejor un poco excesivo. Yo voy a dar unas nociones básicas de lo que es el síndrome de Rett y vamos a empezar con una introducción. Se trata de un trastorno genético del neurodesarrollo y está ligado al cromosoma X, con una herencia autosómica dominante. Fue inicialmente descrito en 1966 por un neuropediatra, el doctor Andreas Rett, como un deterioro que ocurría fundamentalmente en niñas y que tenían en sangre determinados valores altos como el amonio, No fue posteriormente hasta 1988
cuando se definieron sus principales características clínicas. Afecta a todas las razas por igual. Es la segunda causa de retraso mental grave en las niñas, en el sexo femenino. La primera es el síndrome de Down y se engloba dentro de las enfermedades raras. ¿Cuáles son ellas? Pues las que afectan a muy poquita gente, afectan, como ahí pongo, a un 0,05 de la población, es decir, a un enfermo por cada 2.000 personas. La prevalencia se estima entre 1 a 5 casos por cada 100.000 habitantes, es decir, en España podría haber unos 2.000 casos, ¿no? Se debe a un trastorno genético, en el gen, a una mutación en el gen MECP2. Como he dicho, es una herencia autosómica dominante y esto codifica una proteína que es anormal. Habitualmente son mutaciones de novo y en varones las mutaciones de este gen lo que traducen son encefalopatías severas que a veces son incompatibles con la vida, por eso se ve muy poco. Hay un 20% del síndrome de Rett clásico, que ahora veremos cuáles son las formas, y un 60% de las formas atípicas en donde no se encuentra esta causa genética y se tiene que hacer la clasificación del síndrome por unos criterios clínicos que ahora veremos. Como he dicho, esta proteína anormal controla la activación y la inactivación de otros genes cuando está normal. Esto es importante porque hace que algunos genes se activen en un momento determinado y otros se inactiven. Y es esencial para el desarrollo de nuestro cerebro y bueno, pues su expresión cuando está el bebé en el útero pues es prácticamente mínima y fundamentalmente se pone en marcha cuando ya el bebé ha nacido y por eso es característico que inicialmente hay un desarrollo normal. Existen otros trastornos genéticos también asociados a este cuadro clínico, como son estos, el CDKL5, el NTG1 y el FOXO1, ¿no? Se encuentran en algunas variantes, no vamos a entrar en detalle, pero bueno, son también otros genes que también se han encontrado asociados. Las manifestaciones clínicas, en neurología es muy importante la clínica. A día de hoy, pues muchas de las enfermedades por criterios clínicos, y es lo que nos hace, bueno, pues orientar hacia una enfermedad u otra, tales como el Parkinson, el Alzheimer, son enfermedades que se definen por la clínica. Para ello hay que reconocer una forma clásica de este síndrome, en donde, como he dicho, el desarrollo inicialmente es normal, en los primeros 6 hasta los 18 meses de vida, y a partir de entonces, de esos 6 meses inicialmente normales, empieza a haber una regresión en determinadas funciones adquiridas hasta entonces. Hay una regresión de esas funciones, es decir, el paciente pierde esas funciones, fundamentalmente algunas propositivas, que son las que nos hacen hacer cosas, ¿no? Existe una pérdida de lenguaje, el paciente empieza a mostrar una conducta autista, con un contacto ocular limitado y existe un deterioro o una detención del crecimiento del perímetro craneal. En ese momento se detiene el crecimiento de la cabeza del bebé. Es muy característico esto, las estereotipias manuales, el lavado de manos, las manos juntas, el palmoteo, los aplausos, las manos separadas. Y esta característica define normalmente también a este síndrome. Las alteraciones neurológicas que pueden presentar son diversas debido a ese deterioro del cerebro, ¿no? Una apraxia de la marcha, que es una dificultad para que el paciente camine, una ataxia, que es una inestabilidad del tronco, la espasticidad, que es una rigidez a la hora de hacer los movimientos, los brazos están rígidos y no pueden hacerlos correctamente, una escoliosis neurógena debido a esta debilidad y esta rigidez, que es la desviación de la columna, la epilepsia, una hipoacusia neurosensorial, hay algunos que no pueden escuchar bien, y una neuropatía periférica. Se trata de un trastorno fundamentalmente, normalmente sensitivo, ¿no? En la percepción de la sensibilidad. Hay alteraciones en el patrón respiratorio, puesto que el patrón respiratorio lo controla nuestro cerebro, y también alteraciones gastrointestinales, porque existe también una alteración del sistema autonómico. Secundariamente, debido a todo esto que he comentado, empieza a haber un retraso de la talla,
Hay un grado variable de malnutrición, no se nutren bien y empiezan a haber crisis epilépticas que condicionan la evolución de hiperventilación y apnea. A medida que la paciente llega a la edad adulta, las malformaciones esqueléticas tienden a agudizarse debido a esta espasticidad, este deterioro en la movilidad, porque aumenta la rigidez y también algunos trastornos tróficos. Existen, como he dicho, formas que no son la clásica, se llaman variantes atípicas. Existe una variante congénita, en donde el inicio es nada más al nacer. Otra variante con una epilepsia precoz, en donde la epilepsia es el síntoma inicial y empieza sobre los 3 meses. Habitualmente en la forma clásica comienza un poquito después. Hay una variante con una regresión tardía, es decir, la regresión empieza un poquito más tardíamente, no tan temprano, a partir de los 6 meses. Y una variante con un lenguaje conservado, en donde los pacientes conservan un poquito el lenguaje, ¿no? Habitualmente, siempre cuando lo conservan es porque, pues algo que ya haya sido adquirido, no antes de la fase de la regresión. Habitualmente este síndrome suele tener varias etapas, ¿no? Inicialmente identificamos una etapa primera en donde suele aparecer entre los 6 y los 18 meses de edad. Inicialmente los síntomas son tan sutiles que pasa desapercibido para los padres o para el médico. Hay veces que los padres pueden notar algo que no va bien y para los médicos es muy difícil encuadrar este trastorno inicialmente en un síndrome en concreto y pasa desapercibido. Empieza a haber menos contacto visual, presentan menos interés por los juguetes, que antes sí lo tenían. Como he dicho, la característica del síndrome es que tienen inicialmente un desarrollo normal, hacen sus funciones, cogen las cosas, juegan y a partir de un momento empieza a haber una regresión de esas funciones, las van perdiendo. Empiezan a haber retrasos en las capacidades motoras, como sentarse o gatear, y empiezan a aparecer determinados frotamientos de las manos y disminución del crecimiento de la cabeza, pero no lo suficiente marcado como para alertar en nada en concreto. En la etapa segunda, que ocurre entre los 1 a los 4 años, es una etapa de regresión rápida, de pérdida rápida. Empieza a haber un deterioro del comportamiento, con la pérdida de la utilización voluntaria y movimientos característicos de las manos, como son los estrujamientos, los temblores, llevarse las manos a la boca, las manos se cruzan al revés, se llevan a los lados. Aparecen las crisis epilépticas, empiezan a haber manifestaciones autistas, pero no como en el autismo, porque habitualmente mantienen un buen contacto visual, y empieza a haber una pérdida de lenguaje. Las palabras se van perdiendo. Antes que ellos pronunciaban las palabras, las empiezan a dejar de pronunciar, empieza a haber un balbuceo. Hay un comportamiento autoestimulante, empieza a haber insomnio, la motricidad es torpe, el movimiento es torpe, y los movimientos persisten mientras que el niño permanece despierto, pero desaparecen durante el sueño, al igual que los trastornos ventilatorios que también desaparecen durante el sueño. Esto es porque otras zonas más básicas tienen el control durante el sueño. La etapa tercera suele aparecer entre los 2 o los 10 años. Empiezan a ver los movimientos estereotipados más destacados en las manos y constituyen, como he dicho, el sello distintivo característico de esta enfermedad. Hay una regresión en ocasiones de los rasgos autistas, con una mejoría del contacto, comunicación y nivel de atención puede esto mejorar. La apraxia, que es la dificultad o la torpeza en los movimientos, y los problemas motores y las convulsiones son prominentes en esta tercera etapa y pueden presentarse algunas mejoras en el comportamiento que antes se iban perdiendo. En muchas ocasiones es porque el niño se va dando cuenta de que va perdiendo determinadas capacidades que lo frustran también porque es incapaz de hacer determinadas cosas que antes él era capaz. Hay más interés en el medio que le rodea y puede haber mejoras en su nivel de atención, en las capacidades de comunicación, y algunas pacientes permanecen en esta etapa toda su vida. La etapa última es la etapa de un deterioro motor ya tardío, en donde puede durar años o décadas y se caracteriza porque la movilidad empieza a ser reducida, empieza a haber espasticidad, que es una rigidez en lo que son los movimientos, una distonía, contracción de músculos antagonistas y agonistas, es decir, que hacen una misma función y la contraria, con lo cual dificulta el movimiento,
una atrofia muscular, debilidad, escoliosis. La capacidad de caminar, que antes la podían tener conservado, se puede perder. Y bien, hay una ausencia del lenguaje, se pierde, y el contacto visual. No suele haber una disminución en esta etapa de las capacidades cognitivas que hasta ese momento se tenían de la comunicación o de las destrezas de la mano. Pueden haber crisis de hiperventilación, hay menos crisis convulsivas. El diagnóstico habitualmente, bueno, pues lo hacemos por estos manifestaciones clínicas, existiendo unos criterios clínicos que se definieron en el 2010, en donde, bueno, pues para definir el síndrome clásico se necesita este periodo de regresión seguido con una pequeña recuperación o estabilización y algunos criterios principales y de exclusión. En este caso no necesitan criterios de apoyo. Los criterios principales que definen a esta enfermedad o este síndrome son una pérdida total o parcial de las habilidades manuales, como hemos visto antes, una pérdida parcial o total de la lengua, alteraciones en la marcha y los movimientos estereotipados de las manos. Como hemos dicho, es algo característico de este síndrome. Los criterios de exclusión fundamentalmente van orientados a definir que esto que está ocurriendo en la niña no sea debido a un daño en el cerebro, a un problema de otro tipo, ya sea metabólico, infeccioso, etc. Y también normalmente excluyen esto que el desarrollo hasta los 6 meses tiene que ser normal. Si no ha sido normal, también es un criterio de exclusión para el cuadro clásico. Como he dicho, existen formas atípicas en donde también tiene que haber una regresión, seguido posteriormente de una recuperación, pero ya, bueno, pues no necesita todos los criterios principales, pueden faltar algunos, y sí se apoya en otros criterios de apoyo, como son los trastornos respiratorios, el bruxismo, que es la contracción de la mandíbula, alteraciones de los patrones del sueño, tono muscular anormal, como la espasticidad, trastornos vasomotores periféricos, escoliosis, retraso del crecimiento, los manos y pies pequeños y fríos, conductas de reír y gritar inapropiadas y una disminución de la respuesta al dolor, así como que la comunicación visual intensa, bueno, pues señalar con la mirada. El diagnóstico diferencial lo tendremos que hacer con el autismo, con el retardo mental, bueno, pues debido a otras causas, como he dicho, y otros trastornos, ¿no? Vamos a pasar a la parte del tratamiento, en donde hay que decir que no hay un tratamiento a día de hoy directo y curativo para esta enfermedad. Solo hay tratamiento sintomático, bueno, pues para los trastornos convulsivos, para los trastornos respiratorios, gastrointestinales. Por eso el apoyo es multidisciplinar en distintos especialistas, médicos, psicopedagogos, terapeutas, fisioterapeutas, traumatólogos. La disminución de los síntomas habitualmente depende de cuán temprana se empiece el tratamiento, ¿no?, para los diferentes problemas. Con respecto a los fármacos empleados para la epilepsia, no hay un tratamiento antiepiléptico específico. Se han descrito, bueno, pues buena respuesta al carbamazepina, tegretol, al clobazam, que es el Noviafrem, y al valproico. Lo pongo como interrogante porque hay que tener en cuenta de que son niñas y que a día de hoy existe una alerta por la Agencia Española del Medicamento para el valproico, utilizarlo en niñas porque pueden provocar trastornos menstruales y también provocar, bueno, pues problemas ováricos, ¿no? Con lo cual no se recomienda de primera elección. Clásicamente no existía esa recomendación y viene recogido en algunas guías clásicas, pero a día de hoy se considera un fármaco de una línea muy atrás. Incluso hay que hacer un protocolo para ponerlo, ¿no? El topiramato, Topamax, es otro fármaco que en ocasiones ha demostrado que pudiera comportar una mejoría en determinadas funciones cognitivas, al igual que la motrigina y las benzodiazepinas en casos de crisis mantenidas pueden ser eficaces, ¿no? La L-Dopa, un análogo de la dopamina, para
bueno, pues los problemas sobre todo de movimiento, al igual que la naltrexona, la bromocriptina, que son análogos, y la tirosina y el triptófano, ¿no? La L-carnitina en ocasiones puede mejorar el bienestar y la calidad de vida. Vitaminas como el folato y la betaína. Algunos fármacos como la buspirona y el magnesio pueden reducir los episodios de hiperventilación. Y la melatonina, bueno, pues que se utiliza habitualmente para los trastornos del sueño, también en estos pacientes puede ser eficaz. Como hemos dicho, debido a la espasticidad, a la debilidad, pueden aparecer problemas a nivel ortopédico que habrá que corregir. Habrá que valorar el uso de aparatos ortopédicos para evitar las deformidades en los tobillos, ¿no? Habrá que hacer una fisioterapia para el estiramiento del tendón de Aquiles. Con la inmovilidad el pie cae abajo y el tendón de Aquiles se acorta y al final lo que produce es un pie caído mantenido, ¿no? En ocasiones la toxina botulínica puede ser eficaz para disminuir la espasticidad, esa rigidez. Y bueno, pues habrá que prestar atención a una rehabilitación temprana de la escoliosis y si es necesario plantear una cirugía, ¿no? Que en ocasiones puede coger, y si es temprana, mejorar la calidad de vida. El abordaje ocupacional o terapeuta va destinado a, bueno, pues a mejorar o a esas alteraciones sensoriales que los pacientes presentan, orientarlos en el espacio, la percepción de la profundidad, el esquema corporal. Hacia los movimientos estereotipados de las manos se pueden utilizar férulas suaves para restringir el movimiento, el déficit de atención que presentan y tener o hacerles que ellos puedan alcanzar una cierta autonomía para vestirse, alimentarse o tener alguna pequeña higiene. El uso también de instrumentos musicales o programas de ordenador puede ser de utilidad. A nivel de la psicopedagogía, la comunicación se desarrolla fundamentalmente utilizando medios no simbólicos, como gestos, vocalizaciones y posicionamiento corporal. Hay que reducir la información auditiva y trasladarla a una información más visual. Establecer contacto con las caras, ojos de las personas, reaccionando con una sonrisa para que el paciente, bueno, pues pueda ver que eso es una respuesta positiva. El logopeda también puede utilizar herramientas en la comunicación, tableros, dispositivos tecnológicos, gestos, señalar con la mirada, el lenguaje corporal es importante, señalar con la mano. Habrá que abordarlo en un área cognitiva en donde se tratará de desarrollar un tratamiento para los aspectos cognitivos básicos, un área motriz para mejorar la psicomotricidad, área de comunicación del lenguaje para estimular las conductas y la comunicación oral, y ámbito curricular para tratar de tener algún tipo de adaptación, ¿no? Así como el nivel o el aspecto socioafectivo para que le haga, bueno, pues tener unas buenas relaciones grupales y familiares. Otro aspecto importante es el abordaje nutricional de estos pacientes. Como hemos dicho, puede verse, bueno, pues comprometido debido a un bajo consumo de calorías secundario a los problemas secundarios a la deglución, por unos patrones inmaduros en la masticación, por un desequilibrio en el gasto también de energía para mantener la actividad motora a expensas del crecimiento, ¿no? Hay que complementar la dieta con proporciones calóricas y suplementos vitamínicos. Hay que tratar aspectos importantes como son el estreñimiento que pueden presentar estos pacientes, el reflujo gastroesofágico, que es que la comida regurgite hacia arriba, hacia el esófago, y la salud bucodental para evitar caries y el deterioro de la dentición, ¿no? Hay que tener en cuenta que estos pacientes pueden tener un aumento de la patología litiésica biliar y ante situaciones en donde ellos se pongan más irascibles, sin una causa en concreto, habrá que valorar, bueno, pues plantear, hacer unos análisis o una ecografía de abdomen, ¿no? También se utilizan en este sentido los antioxidantes como el omega 3. Terapias alternativas que podemos tener pueden ser la musicoterapia para estimular, promueve el deseo de interactuar y comunicarse, la hidroterapia que es con el agua caliente, que reduce la espasticidad, la hipoterapia, bueno, pues con animales como los caballos y, bueno, pues otros como la cámara hiperbárica, etcétera, ¿no? Como hemos dicho,
este síndrome no tiene un tratamiento eficaz a día de hoy, pero estamos investigando en terapias dirigidas a modificar el gen. Todavía estamos en fases de investigación y estamos investigando para tratar de reactivar el cromosoma. Los cromosomas son apares y la herencia autosómica dominante significa que con que nada más que tenga en una mujer, en uno de ellos, una alteración, el paciente va a sufrir la enfermedad. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues que los genes, aunque tengamos dos cromosomas iguales, 2X, los dos nunca suelen estar activados a la vez, o está activado uno o está activado otro. Si está activado el que tiene la mutación, produce la enfermedad. En ocasiones hay descritos casos en donde puede no estar activada, puede la paciente ser portadora del gen anormal, pero estar activado el otro y no padecer la enfermedad y poder eso sí transmitirlo a los hijos. Y lo que se persigue con esta terapia es activar la otra copia del gen que está sano. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues que esto puede tener riesgo de sobreexpresión. Todavía tenemos que investigar, ¿no?, acerca de controlar la expresión del gen y sobre todo de otros genes que pueden estar no expresados en otros sitios y producir un mayor daño del beneficio que podamos encontrar. La terapia génica, que es coger y entregar una copia normal del gen, se hace mediante un vector que es un virus que trata de meter y alterar ese gen anormal. Los virus modifican el mensaje genético y a día de hoy es una de las vías para coger y para investigar en estas enfermedades, tanto en el síndrome de Rett como en otras de tipo genético. Y probablemente pues, a lo largo de los años podamos ver grandes avances en este campo. Y otro es aumentar la expresión del gen, ¿no?, como con fármacos como los que podemos utilizar. Se ha utilizado también factores de crecimiento neurotróficos, porque en esta enfermedad hay disminución de determinados factores. Como he dicho, este gen activa e inactiva determinados genes y ese es el motivo por el que determinados factores están disminuidos. También se ha investigado para coger y suplementarlos, como son el análogo de la insulina y el factor neurotrófico derivado del cerebro. También se investigan a la hora de modular determinados receptores cerebrales, algunos como las monaminas, la acetilcolina, que son neurotransmisores cerebrales, el glutamato, que es el principal neurotransmisor activador del sistema nervioso, y el GABA, que es el principal neurotransmisor inhibidor. Todos estos son estudios y vías de actuación para el síndrome, pero a día de hoy no hay demostrada la eficacia de ninguno en concreto, al igual que otros estudios que se están haciendo. Es decir, se está continuamente investigando y probando para encontrar una solución eficaz. Hay algunos procedimientos más activos, como son la estimulación profunda del cerebro de determinados núcleos y también el trasplante de médula ósea, pero ninguno de ellos ha demostrado a día de hoy un resultado eficaz. Y para finalizar voy a hablar un poco del pronóstico. Decir que cuanto más precoz de los signos clínicos, más graves van a ser las formas clínicas. Cuanto antes se manifiesten los signos de deterioro, más grave va a ser esta enfermedad. La epilepsia no interfiere en lo que es el desarrollo y la deambulación autónoma. Se conoce a día de hoy poco sobre las expectativas de vida, fundamentalmente sobre casos, pero no sobre grupos. Se estima que la esperanza de vida supera los 47 años, pero hay una incidencia de muerte súbita, es decir, muerte inexplicada por arritmias cardíacas que pueden tener estos pacientes, por las crisis epilépticas, que es también una causa de muerte súbita, al igual que otros trastornos como la dificultad para tragar, infecciones del sistema respiratorio, la malnutrición y perforación, ¿no? Y me despido con esta fotografía que es de Portugal, que es de un amanecer, y esta es la bahía de Baleira, es el Cabo de San Vicente, en Sagre. Y bien,
al igual que amanece, espero que vayan amaneciendo y apareciendo determinados fármacos que puedan ir cambiando la evolución y sobre todo, bueno, pues la detención de ese deterioro que sufren estas pacientes. Muchas gracias por prestar atención y luego después no sé si tendremos un turno de preguntas o... Yo soy Teresa Carrallo, soy una mamá red, mi hija tiene 18 años y bueno, ahí la veréis un momentito. Soy farmacéutica de un hospital y soy vicepresidenta de la Asociación Española Síndrome de Rett. He hecho de esta enfermedad mi lucha. Me dedico en lo que pueda a ayudar a personas y bueno, pues a difundir todo lo que pueda la enfermedad. En muchas cosas de la presentación mía voy a coincidir con el médico porque, bueno, pues porque así reforzamos los criterios y los conocimientos. Una enfermedad rara se considera cuando afecta a un número limitado de la población. En Europa se define enfermedad rara cuando afecta a 1 por cada 2.000 ciudadanos. Existen más de 6.000 enfermedades raras. En un total, en España afectan a 3 millones de personas y en Europa a 30. Es decir, somos un número importante, aunque seamos muy pocos. Hago hincapié en que son más de 6.000 enfermedades raras, con lo cual es muy difícil que un médico durante los 6 años de su carrera, e incluso algunos me atrevo a decir que a lo largo de su carrera profesional, a lo mejor no haya encontrado ninguna enfermedad rara. Por eso cuando a veces encontramos a alguno que se implica tanto con nosotros, pues no podemos dejarlo escapar. La mayoría de las enfermedades raras son, el 80% son de origen genético y la mayoría son crónicas, degenerativas, graves, muy discapacitantes y muchas pueden poner en peligro la vida del paciente. El diagnóstico es lo más importante, digamos, un problema gordo al que nos enfrentamos, porque claro, ¿qué ocurre? Que ahí hemos dicho un desconocimiento de estas patologías, porque hay una falta de acceso a la información, porque claro, son tan raras y tan pocos profesionales que entienden de ellas que es muy difícil encontrar mucha documentación. Y luego es también difícil localizar a esos profesionales. Como consecuencia del retraso en el diagnóstico, se producen privación de terapias adecuadas, se produce un agravamiento de la enfermedad e incluso inexistencia de tratamiento farmacológico específico. Yo tengo que decir que en el caso de mi hija, el diagnóstico tardaron 9 años en dárnoslo. Durante ese tiempo, evidentemente, se produjo un agravamiento de la enfermedad. Todo esto, el retraso en el diagnóstico, provoca una serie de consecuencias en la familia. Afectan esas consecuencias no solamente al paciente, sino también a la familia. La familia se ve muy afectada hasta el punto que a veces se desestructura. Es importante, puesto que es tan difícil encontrar a los profesionales, es importante que se creen redes de conocimiento, que se pongan en contacto los profesionales entre ellos y que si un médico está atendiendo a mi hija y entiende menos de esta enfermedad, que se ponga en contacto con quien más entienda, porque es mejor. Es importante también, lo ha dicho además el doctor, que el padecer el síndrome, o por lo menos dejarlo entrever, el padecer el síndrome de Rett no le exime de padecer otra patología, otra enfermedad. De hecho, es importante hacer promoción de la salud, porque hay niñas y niños que se nos han ido debido a cánceres que no se han podido diagnosticar. Eso es muy importante, es muy importante. Es importante que haya una atención integral multidisciplinar.
en la que el médico de familia esté directamente en contacto con los profesionales, tanto el médico especialista, en este caso el neurólogo, como un psicólogo, como enfermera, como el farmacéutico y como el trabajador social, para que desde todos los puntos de vista pueda ser vista esta enfermedad y atendida a su familia. Bueno, aquí no voy a hablar nada porque ya el médico ha hablado de ello. Deciros que yo soy de Extremadura y allí tenemos 13 casos registrados. 11 están en Badajoz y 2 en Cáceres, y uno de ellos es un niño. El síndrome de Rett se debe, como ha dicho, a una mutación de muchos genes, el más conocido, el MESP2, también el CDKL5, el FOXG1, etc. Todos esos provocan un desarrollo interrumpido del cerebro y provocan el síndrome de Rett, que se caracteriza por una discapacidad intelectual, ausencia del lenguaje y una discapacidad motora. Todo esto me lo salto porque ha estado perfectamente dicho por el médico. Sí quería dirigirme un poco a lo que es la transmisión nerviosa. El médico ha comentado que hay una serie de sustancias que son los neurotransmisores, son los encargados de transmitir el impulso nervioso. En el caso de las niñas Rett, ocurre que esa transmisión nerviosa está interrumpida. Entonces, si conocemos los neurotransmisores que afectan a esas que están interrumpidos, entonces podemos ver cuál es la parte más afectada. Y es más, también se puede hablar, como dice la doctora Mercé Pineda, se puede hablar de las sinaptopatías, es decir, las sinapsis son cuando las neuronas se conectan entre ellas. Si una neurona no se conecta por el motivo que sea, en este caso porque padece el síndrome de Rett, se produce una sinaptopatía. Por tanto, si esa sinapsis, el neurotransmisor era el GABA, se va a producir una alteración de la epilepsia, se produce epilepsia, una alteración del sueño, trastorno del movimiento, memoria. Si fuera, por ejemplo, la dopamina, pues trastorno de la memoria y del aprendizaje, etcétera. Esto, la línea de investigación del San Juan de Dios lo tiene muy estudiado. Ellos están viendo esas sinapsis, esas conexiones neuronales, para ver si fármacos que ya existen en el mercado pueden utilizarse ahora. Bueno, hay muchos fármacos que no están, desde luego, probada su eficacia en el síndrome de Rett, pero sí que podrían llegar a mejorar esta enfermedad, porque se conoce cómo actúan, se conoce que actúan a esos niveles, a los niveles de la sinapsis. También ha hablado el médico, no voy a entrar en eso, en las neurotrofinas o llamados también factores neurotróficos. Hay uno que es el BDNF, que es el factor de crecimiento, neuronal, que se ha visto que se utiliza en enfermedades que cursan con una patología parecida en el trastorno de la marcha, como es la esclerosis múltiple, y se ve que mejoran. Por tanto, podrían a lo mejor darse a los afectados del síndrome de Rett que tuvieran esa afectación en el trastorno de la marcha, en esas ataxias. Y puede ser que mejoren, o sea que cabe esa posibilidad, está investigándose en ello. Como veis, hay muchos fármacos que están intentando investigarse. Hay un fármaco que ahora mismo está en ensayo clínico en fase 2, es decir, que se está ya probando en enfermos con el síndrome de Rett. Este es un medicamento que se llama, que lo compartimos con el síndrome X frágil, se llama trofinetide, es el NNZ 2566 y está ya, como digo, en fase 2, es decir, es una esperanza para nosotros porque puede ser que mejore. No todos serán candidatos, pero por lo menos vamos teniendo esperanza. Es un medicamento huérfano y aquí quiero decir, puesto que soy farmacéutica y puedo aportar algo, que es un medicamento huérfano. Pues claro, a lo mejor habéis oído hablar y no sabéis qué significa. Un medicamento huérfano es aquel que sirve para diagnosticar, para prevenir, tratar enfermedades que pueden amenazar la vida, que son muy graves o que son raras o que tienen baja prevalencia.
¿Cuál es el problema de estos medicamentos huérfanos? Es muy triste. El problema es que son muy pocos los afectados. Entonces, el laboratorio, ¿qué ocurre? Que primero, tiene muy poca gente para hacer ensayos y para que sea estadísticamente valorable. Y luego hay otra cosa, es que ha dirigido a ¿qué población? A 2.000 en España. Eso a un laboratorio no le es rentable, así como suena, desgraciadamente. Es decir, no se ensaya porque no es rentable. ¿A cuánto saldría ese fármaco? El trofinetide, ¿cuánto puede costar? Pues una barbaridad. ¿Por qué? Porque tiene que ser, como digo, rentable. Si no, el laboratorio no invierte en eso. De todas maneras, evidentemente, esto no se puede consentir, porque estamos hablando de 3 millones afectados en España, pero 30 en Europa. Somos muchos, son muchas personas las afectadas. Algo tiene que hacer el Estado, las autoridades sanitarias, y entonces se crea una legislación por la cual se concede a aquel laboratorio que sea capaz de investigar un medicamento huérfano, se le concede una serie de beneficios a nivel económico para que le resulte más rentable el periodo primero hasta que salga el fármaco. Incluso, una vez que haya salido el fármaco, le permite al laboratorio durante mucho tiempo rentabilizar ese fármaco, porque no van a sacar otro, no van a registrar otro hasta que no haya pasado X años, ¿vale? Bueno, pues de eso se encarga un comité de expertos que está en Eurordis, que es, bueno, pues como FEDER, la Federación Española de Enfermedades Raras, pues Eurordis es a nivel europeo. Bueno, no voy a hablaros de los ensayos, pero sí os digo que, claro, un laboratorio mide su inversión económica en los años que tiene que estar para sacar el fármaco. Cuando está haciendo ensayos clínicos, a veces se pueden prolongar hasta 10 años. Por tanto, durante esos años es muy difícil que un laboratorio esté invirtiendo solamente en eso. Entonces, bueno, pues como en tiempos de crisis el cerebro piensa y dice, bueno, pues ¿qué podemos hacer? Bueno, pues acelerar los ensayos clínicos. ¿Cómo? Bueno, pues mira, no tenemos suficientes personas, suficientes afectados que padezcan esta enfermedad. Pero ¿sobre qué va dirigida el ensayo? Sobre neuronas, ¿no? Bueno, pues muy sencillo. Pues entonces, a ver si tenemos miles de neuronas. Y efectivamente, primero, los fármacos que hemos dicho antes, que hay fármacos en el mercado que tratan otras patologías que son con algunas similitudes, algunas características de la enfermedad, pues oye, se puede utilizar ese fármaco en lo que se llama el reposicionamiento de fármacos, ¿vale? Fármacos viejos para terapias nuevas. Pero además, esto que es como lo más novedoso en investigación, son las células madre. Es decir, sabemos que una célula madre es una célula que luego se especializa en células específicas. Por ejemplo, una célula, el espermatozoide y un óvulo terminan dando células y esas se especializan en las células de la piel, en las células de la médula ósea, de la sangre, de neuronas, etc. Eso que tenía una dirección única, bueno, pues dos señores recibieron en 2012, Gurdon y Yamanaka, el premio Nobel porque consiguieron células madre a partir de células específicas. Es decir, de la célula de Belén o de Loncha, una célula de la piel, pueden conseguir miles y miles de neuronas sobre las que vamos a ensayar los fármacos y ya no necesitamos que sean 2 niñas, 2.500 niñas, sino que ahora serán 2.000 neuronas por cada niña, ¿vale? Entonces, ahora sí que vamos a tener un número significativo estadísticamente hablando, ¿vale? Mira, he estado en Barcelona y he visto un cultivo de células y es súper interesante. Aquí veis las células madres y a partir de esas células madres de la piel de una niña se han conseguido neuronas. Sobre ellas vamos a ver
¿Os acordáis que hemos hablado antes de la sinapsis, hemos dicho los neurotransmisores? Bueno, pues sobre ellos se van a probar fármacos y nos darán un resultado estadístico sin tener que utilizar a los afectados, ¿vale? Sobre los que se van a producir muchos efectos adversos. Eso sí, solamente sería una parte de los ensayos, porque luego evidentemente hay que ensayarlos in vivo, ¿vale? Bueno, aparte de eso, como ya ha dicho también el médico, pues hay una terapia génica, ya os lo ha explicado estupendamente, con lo cual esto ya no lo saltamos. Y bueno, pues el tratamiento también él ha hablado, pero no puedo evitar comentaros aquí. El tratamiento, bueno, pues como él ha dicho, existen deformaciones que se producen en la etapa de la estabilización y una de ellas es la escoliosis. Es muy importante hacer una buena prevención porque si la escoliosis es muy importante, estamos poniendo en peligro y en riesgo lo que es la capacidad respiratoria de la niña. Entonces, que ya de por sí la tiene, ya tiene un factor de riesgo importante, como él ha dicho, que es la hiperventilación y la apnea, es importante que la capacidad respiratoria no se vea alterada. Por tanto, si existe una escoliosis habrá que tratarla, al principio de forma ortopédica, pero cuando ya ha pasado unos determinados grados se considera quirúrgica. Nosotros tuvimos que operar a la niña y bueno, pues el resultado ahí le tenéis. Es decir, de una espalda que estaba poniendo, una columna que estaba poniendo en peligro su capacidad respiratoria y el riesgo de padecer neumonías que pudieran poner en peligro su vida, pues ahora está muy bien, gracias a Dios. En realidad la terapia red consiste en darle un enfoque multidisciplinar, también lo ha dicho él perfectamente, utilizando terapias como fisioterapia, logopedia, musicoterapia, hipoterapia, psicomotricidad, hidroterapia, y todo ello es para, puesto que no tenemos tratamiento ahora, lo que sí tenemos que tener es darle la mejor calidad de vida. Entonces, bueno, pues fisioterapia, ahí veis a mi hija, la pobre, fijaros que mal lo pasa Angelito, dando su fisioterapia, la veréis en la piscina, la pobre también tratándose con hidroterapia, la pobrecilla, la veréis ahí fatal, pasándolo fatal, por, vamos, todo lo contrario, como lo podéis ver, es decir, en el agua conecta, ella en el agua ve que puede moverse, cosa que en seco no puede. Musicoterapia, bueno, pues eso es una terapia que está demostrada desde el año 72 y que amplía la capacidad para percibir el entorno y la empatía con uno mismo y con los demás. También hipoterapia la hemos utilizado desde muy pequeña y la verdad es que, bueno, pues le viene bien, le mejora su calidad de vida. Y psicomotricidad exactamente igual. Y en cuanto a logopedia, pues bueno, igual que el aprendizaje, la educación, es muy difícil encuadrar a estas niñas a qué aula van. Pues es muy difícil porque estos niños afectados por el síndrome de Rett realmente procesan muy lento, con lo cual pues no se sabe si realmente responde o no responde o es de respuesta tardía. Entonces, tiene que haber un buen equipo que sea capaz de valorarlo, ¿vale? Para darle al afectado el mejor lugar. Y en cuanto a la comunicación, pues bueno, ya lo dice la frase, quien no comprende una mirada tampoco comprenderá una larga explicación. Existen unos comunicadores porque, como sabéis, el habla está prácticamente anulada, entonces su comunicación verbal no existe. Pero sí, ellas sí pueden comunicarse mediante estos pulsadores en los que se puede grabar una frase, se puede decir, por ejemplo, quiero beber o quiero hacer pis o cualquier otra frase, o mamá, etcétera, para que ellos utilicen sus manos y puedan comunicarse. Están ya un poco desfasados. Ahora el sistema que se lleva es el sistema eye tracking, que es el comunicador por la mirada. Esto es un comunicador, hay dos, está el Iris Bone y el Tobii Eye, los dos tienen la misma base, es un comunicador cuyo ratón es la mirada, se calibra la mirada del usuario y entonces ellos con la mirada van dirigiendo, es como un ratón, solo que como no pueden utilizar la mano, pero sí utilizan la mirada. Entonces te das cuenta que muchas veces están metidas dentro de un cuerpo y no pueden comunicarse.
Esto le ha proporcionado una ventana abierta a muchas posibilidades. De hecho, si alguno tiene interés, existe en YouTube un vídeo de Iris Bon, donde una niña, Gemma, es capaz, una niña que tiene parálisis cerebral, pero con un 99% de discapacidad, tanto motora como, bueno, intelectual no tanto, pero sobre todo motora. Ella no puede utilizar sus manos, no puede hablar, pero sin embargo es capaz de hacer frases y de expresar lo que ella quiere. Ahora se lleva estamos haciendo con el Iris Bon y con el Tobii Eye, estamos haciendo un proyecto para ver si a nivel cerebral los mapas cerebrales, es decir, el mapa cerebral es ver cómo están sus conexiones neuronales. Entonces, se hace por técnicas de neuroimagen y se ve fundamentalmente cuáles son sus circuitos. A partir de ahí se utiliza el Tobii Eye o el Iris Bon y se ve si después de un tiempo de haberlo utilizado se han producido conexiones nuevas, ¿vale? Lo que significaría pues que está mejorando. Y bueno, solamente comentaros ya que la estereotipia típica del RED es el frotado de manos, como ha dicho el doctor. Aquí veis que es curioso porque todas hacen exactamente lo mismo. Bueno, las hay que, por ejemplo, la mía es atípica, recordemos que tardaron 9 años en diagnosticarla, ella es atípica y por tanto no tiene esta estereotipia, aunque a veces sí que le aparece. Y esa estereotipia es sobre la que nosotros nos hemos inspirado para la Asociación Española del Síndrome de Rett. Bueno, pues esta es nuestra página web. Nuestros objetivos son fundamentalmente dar apoyo y ayuda a las familias e intercambiar experiencias y ayuda mutua, apoyar a la investigación, tanto investigación científica como ayudas técnicas en movilidad y comunicación, promover el conocimiento de la enfermedad por los profesionales de la sanidad, de la educación y de la acción social y, por último, la divulgación para su conocimiento por el público, a fin de conseguir tanto el mejor tratamiento como el respeto social de quienes padecen esta enfermedad. Hacemos anualmente un encuentro de familias en la que nos vamos intercambiando nuestras experiencias. Es algo maravilloso, es un momento muy importante para las familias porque no nos conocemos de nada, pero de pronto es como si nos conociéramos de toda la vida. Como esa familia, tengo una familia en América, pues yo tengo aquí una familia en Málaga, que es Belén, y bueno, pues compartimos nuestras experiencias como si nos conociéramos de toda la vida. Fijaros, las niñas tienen un patrón muy parecido, todas. Los hermanos, esos importantes pequeños que existen en la casa, conviviendo con nosotros, sus hermanos, que ellos ven la enfermedad desde otro prisma, totalmente diferente, les condiciona su forma de ser, les va a condicionar su vida, les dan una serie de valores muy importantes. No los olvidemos, en los encuentros ellos se juntan, ellos hablan, y hablan igual que hablamos las madres. Ellos hablan entre ellos y se entienden, y se sienten normales. Por un momento, por unos días, se sienten como un hermano normal. No quiere decir que no sean normales, ojo, quiero decir que ellos viven una vida diferente y, por tanto, su actitud es diferente. Sin embargo, cuando se encuentran entre ellos, se sienten normales. La convivencia es muy importante para nosotros y los padres, pues hablamos de nuestras cosas. Mientras los niños están por ahí, nosotros hablamos de las cosas que nos preocupan y de las que nos ocupamos. Llevamos también ponencias para aprender, porque siempre es bueno que aprendamos, que veamos cómo está la investigación, que veamos cómo está a nivel de los profesionales la atención y la promoción de la salud, que veamos cómo podemos mejorar todos, cómo podemos mejorar nuestras niñas, ¿vale? Y luego, bueno, pues no va a ser todo así, también tenemos actividades y nos lo pasamos bien y no hay nada que se nos ponga por delante. Ahí tenéis el encuentro de Toledo, que yo creo que es una de las ciudades de menos accesibilidad y, sin embargo, todos los carros y allí salíamos estupendamente, nos lo pasamos muy bien. Luego llega ya el momento de la despedida, la foto de familia y nos despedimos hasta el año que viene.
Y quiero leeros para que veáis lo importante que es un hermano. Yo tengo otra hija mayor que cuando a mi hija pequeña le aparecieron los síntomas, ella tenía 3 años. Con 14 años escribió la carta que quiero leeros. Poema a un ángel. Todos los días te veo tan feliz y tan callada. Quisiera escuchar de ti una frase, una palabra. ¿Tienes algún pensamiento? ¿Por qué nunca nos lo cuentas? Este alma anhela con fuerza saber lo que ese ángel sienta. Tus ojos tan expectantes brillan como 2 luceros, mientras tu sonrisa calla. ¿Cuándo me dirás te quiero? Lanzas sonidos vacíos, pronuncias pero no dices, solo una lágrima informa. ¿Por ello te sientes triste? Eres bondad en un cuerpo, eres bendita inocencia. ¿Te curarás algún día? ¿Merecerá la paciencia? Unos sufren por amor, otros porque lloran siempre, y tú, tan sonriente aquí, sin ser autosuficiente. Eres un ángel callado, un silencio celestial, una flor en el desierto y un susurro angelical. Oiré una palabra tuya, me abrazarás algún día, adorable y cariñosa, tu sonrisa es casi mía. Ella es la luz del hogar, quien sonríe hasta en las malas. Finalizo aquí los versos para un ángel de su hermana. Y yo, mi presentación, también la finalizo. Muchísimas gracias a todos. Primero, buenas tardes a todos y agradeceros que estéis aquí. Y yo voy a contar, pues brevemente, mi historia. La historia desde que tuvimos a Belén hasta el momento de hoy. A ver, tuvimos a Belén en el 2000. Ella tiene actualmente 17 años. Fue un embarazo normal y bueno. Yo tenía 27, con lo cual también era muy joven. Como os digo, todo fue bien. Belén nació preciosa, pasaban los meses y crecía y evolucionaba pues dentro de lo normal. Sobre los 6-7 meses, que suele aparecer la sedentación, es decir, mantenerse sentada sin apoyo, pues eso en ella no llegaba. Por lo que empecé a temer que algo diferente pasaba. El pediatra pensaba que quizá la niña necesitaba más tiempo. Y eso a mí me tranquilizaba. A partir de esos meses, Belén evolucionó de diferente manera. Había cosas que hacía acorde a su edad, pero había otras cosas que no. Con 1 año no caminaba, pero sí era capaz de mantenerse de pie agarrada a alguna superficie. Con 15 meses ya fue diagnosticada de retraso madurativo. Y a los 18 meses, que de ahí es lo importante de tener ya algún diagnóstico, empezamos con rehabilitación y estimulación. Habíamos empezado un camino duro, pero lo peor estaba por llegar. Entre rehabilitación y estimulación, ambas varias veces por semana, pasaban los días. Con 3 años empezó a caminar, aunque lo hacía con ayuda. A los 3 años y medio la diagnosticaron síndrome de Rett, aunque su evolución no hacía pensar en dicho diagnóstico. La verdad es que el diagnóstico fue una bomba. Toda la información que nos llegaba era muy negativa y nos costó asimilar la noticia y pasamos por varias etapas. Primero, pues negación de la enfermedad, después una tristeza inmensa, ya que con la aceptación del síndrome de Rett, pues nuestras expectativas e ilusiones para ella se fumaban. Las ilusiones se transformaban en miedo. Disculpadme. Como os digo, las ilusiones pues se transformaban en miedo a que esa niña sonriente dejara de estar conectada con nosotros. Todo esto sucedía al mismo tiempo que la escolarizábamos, también con un gran número de problemas para hacerlo. A partir de los 6 años se acabó la etapa cubierta por la Seguridad Social respecto a estimulación y rehabilitación, que llamamos atención temprana. Después nos fuimos buscando gabinetes particulares para seguir ofreciéndole a nuestra niña todas las terapias necesarias. Camina sola, utiliza sus manos, está adquiriendo vocabulario, controla los esfínteres hasta por la noche, tiene buena comprensión. Es una niña feliz y risueña, cariñosa, que le gusta mucho salir, pasarlo bien,
el contacto con la gente, montar a caballo, bailar, ir a la playa. Y creo que todo lo bueno de la vida le gusta a Belén. No os voy a decir que tener una hija con síndrome de Rett es lo mejor que nos ha pasado. Ojalá esta enfermedad no existiera. Pero ya que ha ocurrido, esto nos ha ayudado a valorar las pequeñas cosas de la vida, a valorar los pequeños avances que ella da. Belén nos ha dejado claro que la vida es superarse. Muchas gracias. Tenemos una misión muy difícil. Es así. Y es dura. Pero hay que salir adelante. No hay marcha atrás. Para adelante. Porque no tenemos solamente a esa, tenemos a otros. Y tenemos a unos padres maravillosos que nos acompañan. Que eso es muy importante. No todos los papás lo aceptan, ¿vale? Bueno, y nada, es ver la vida de otra manera. No sé yo si somos elegidas, yo creo que somos elegidas, somos fuertes.